Buenos días, somos los alumnos Rosa Dalia Pérez Pérez, Diego Iván Pérez Hernández, Eric Teodoro Pérez Alvarado, del Colegio de Bachilleres de Tabasco en SAP 53. Hoy 9 de diciembre del 2022 les hablaremos sobre las culturas mexicanas. Introducción de los grupos étnicos de México. México es un amplio abanico cultural. En él se desarrolla la vida de los pueblos indígenas y afromexicanos, cada uno de ellos con formas inigualables de comprender y relacionarse con el mundo, con expresiones inmersas de vastos conocimientos, mismas que a través de las décadas han producido y transmitido a un sinnúmero de generaciones, logrando mantener su identidad y existencia. Chol. Localización geográfica. El área históricamente ocupada por los choles se localiza en el sureste de México. Vestimenta. Vestimenta chol tradicional de hombre, sombrero de paja, camisa manga larga, pantalón de manta de color blanco sujetada por un cordón de manta. Gastronomía. La comida típica de esta tribu es el xotemomo, a base de caracol del río, hoja de hierba santa y masa de nixtamal. También acostumbran a hacer tamales de diversas clases. De bebidas hacen el pozol blanco y de cacao. Actividades económico-productivas. El chol pertenece al grupo maya Totonaco. Como en otros grupos indígenas, la base de la economía chol es la agricultura. Se cultiva maíz, frijol y café en las partes altas y frutales, caña de azúcar y ajonjolí en los valles. Organización social. La organización social de la comunidad indígena chole se basa en el parentesco y la cooperación colectiva como mecanismo de resistencia por mantener los rasgos que los identifican. Religión católica y evangélica, con sincretismo religioso acentuado. Tradiciones. Practican un sincretismo religioso con antiguas creencias mayas. Se realizan ritos ceremoniales para rendir culto a la tierra en cuevas y manantiales. Piden por las lluvias y buenas cosechas. Problemática social o ambiental, siendo el más mencionado la pobreza, seguido por la falta de apoyos del gobierno, falta de servicios de salud, falta de escuelas y no hablar español. Chontales de Tabasco. Localización geográfica. Los chontales son un grupo de filiación maya que vive en la porción centro-norte del estado de Tabasco, en el sureste de México. Vestimenta. En los hombres camisa manga larga y pantalón de manta blanca, botines y cinturón negros y sombrero chontal de paja con 4 picos. Llevan un pañuelo o paliacate rojo al cuello. Gastronomía. Su alimentación está basada en el maíz, arroz, plátano, cacao y vegetales que cultivan en sus huertas. Actividades económico-productivas. Gran parte de la población maya chontal ocupada continúa dedicándose a actividades dentro del sector primario, ya sea en la agricultura o en la pesca. Organización social. Actualmente se ha dejado de lado la vieja organización tradicional basada en la familia extensa, el sistema de cargos y la habilidad desempeñada en las actividades económicas tradicionales como la agricultura, la pesca y la producción de artesanías. Religión. Cristianismo, principalmente católica, y religiones tradicionales. Tradiciones, algunos ejemplos. Tienen diferentes danzas chontales, entre las más importantes se encuentran el bailaviejo, la danza del cabello y el gigante, bailadas en comunidades del municipio de Nacajuca, la danza del caballito blanco, problemática social y ambiental. Además de la zozobra constante con la que viven, sufren en la actualidad de afectaciones a sus viviendas, a cultivos, la muerte de sus animales de cría y falta de alimento. Lacandón. Localización geográfica. Los lacandones habitan en la zona conocida como selva lacandona,
que está situada en la región noreste del estado de Chiapas. Vestimenta. Consiste para los hombres en un cotón blanco que les llega ligeramente debajo de las rodillas, mientras que las mujeres portan un hupil que complementan con una falda de colores brillantes. Gastronomía. Comen granos de elote reventados por calor. Hacen nixtamal con cal proveniente de conchas de caracoles de río, que también comen, tamales de maíz con frijol y agua de pinole. Actividades económico-productivas. La explotación agrícola se fundamenta en el sistema de roza, tumba y quema. Otra de las actividades económicas que realizan los locandones es la ganadería de tipo extensivo en los terrenos agrícolas. Organización social. Estuvo estructurada con base en clanes familiares y linajes, teniendo como autoridades a los patriarcas del linaje y a la autoridad tradicional Toil. Religión. Su sistema religioso se basa en los siglos de la naturaleza. Los lacandones consideran que en los tiempos míticos los dioses supremos habitaron la tierra. Tradiciones. Se quema copal, resina de pino. El humo desprendido de la combustión funciona como purificador y ofrenda sutil que alimenta a los dioses. Problemática social o ambiental. Corrupción, invasiones ilegales, tala clandestina, ganadería descontrolada y tráfico de flora y fauna. Problemas a los que se enfrentan. Cultura maya. Los mayas se ubicaron geográficamente en la península de Yucatán, en el área que corresponde a las actuales repúblicas de Guatemala, Honduras, México y Belice. Vestimenta. Las mujeres mayas llevaban por lo general unas faldas largas y unas camisas amplias de algodón que cubrían con pañuelos de colores para tapar sus hombros. Muchas de estas camisas estaban bordadas con flores y colores alegres. Los hombres mayas vestían un calzón especial que llamaban patí, con el pecho descubierto, adornado siempre con colores y bordados dando un toque de alegría a sus prendas. Gastronomía. Los mayas eran una sociedad agrícola y eran conocidos como los hombres del maíz. El maíz, o como dice en lengua maya, ixín, era la base de la alimentación de los mayas y se utiliza hasta la fecha para hacer tortillas, tamales, atol y pozol y algunos tipos de panes. ¡Qué delicia! Actividades económico-productivas. La agricultura. Esta era la principal actividad productiva, ya que esta era la fuente principal de alimento y de materia prima. El comercio. El intercambio era la segunda actividad productiva. Se intercambiaban una variedad de alimentos u objetos. La artesanía. La fabricación de canastas, ollas, hamacas y otras series de herramientas y objetos que facilitaban la vida de estos pueblos. Organización social. Era extremadamente jerarquizada. La sociedad maya contaba en cada ciudad, estado o una máxima autoridad de carácter hereditario, llamado el Winik, o hombre de verdad, que era asistido por un consejo de notables compuesto por los principales jefes y sacerdotes. Los Almenok se hallaban en las ciudades del poder. Su casta era integrada por la nobleza hereditaria, que controlaba los principales cargos administrativos y militares. Religión. La religión maya es una religión precolombina que estaba firmemente unida a la veneración de los dioses. Entre los ritos que realizaban la sociedad maya se encuentran los de sacrificio, los de sangre, los de sacrificios humanos o animales. Tradiciones. Práctica de juego de pelota maya, también llamado poc a poc, por el sonido que producía la pelota al ser golpeada contra las paredes de las canchas o los brazos y caderas de los jugadores. Ceremonias de ofrenda de sangre. De acuerdo a la mitología de la cultura maya,
Los dioses habían derramado su propia sangre para formar el cuerpo humano. Ese sacrificio era honrado en las ofrendas de sangre llevadas a cabo por el pueblo maya. Ceremonia de Sac-Ca continúa siendo celebrada por los agricultores cada año con el objetivo de hacer crecer las cosechas de maíz. Significado: agua blanca. En maya yucateco consistía en elaborar una bebida sagrada preparada a base de maíz, hervido, molido, mezclado con agua previamente del rocío o de las profundidades de alguna cueva. Problemática social o ambiental. Un nuevo estudio ha permitido encontrar una estructura agrícola mayor de la que se conocía y concluye que el impacto de estas sociedades en el entorno fue más intenso y de mayor alcance que lo que se pensaba. Cultura náhuatl. El náhuatl es una lengua indígena de origen uto-azteca. Esta es una familia de lenguas amerindias que se difundió aún hoy en día, se encuentran en uso por un amplio territorio de América del Norte. Localización geográfica. La cultura náhuatl, también conocida como náhuatl, englobó a una serie de pueblos nativos que habitaron Mesoamérica en la época precolombina. Su nexo común era el idioma que hablaban. El náhuatl. Dentro de estos grupos destacaron los mexicas y otros pueblos anáhuac. El idioma náhuatl se extendió por un amplio territorio que comprendía desde México hasta zonas de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. De acuerdo a los expertos, llegaron a existir hasta 60 dialectos relacionados con ese lenguaje. Vestimenta. En el caso de los nahuas, la vestimenta tradicional ya solo se usa en las fiestas de comunidad y en ocasiones especiales. El vestido del hombre consistía en calzón y camisa de manta, huaraches y faja, enredada en la cintura que puede ser de diferente color. Su atuendo lo hacía acompañar de sombrero de palma y gabán. Gastronomía. Principalmente las comunidades náhuatl se alimentaban y aún hoy consumen en su mayoría maíz, frijol y calabaza, productos básicos en la tradición mesoamericana, los chícharos, camotes y tomates y cultivos propios. Actividades económicas productivas. La actividad económica primordial de los náhuatl es la agricultura temporal, es decir, siembran diferentes productos dependiendo de la época del año. El maíz, el frijol, el haba y la avena son los alimentos más comunes que se cosechan los náhuatl. Organización social. Ocupando algunas regiones de Mesoamérica y con un lenguaje común, la figura del tlatoani regía todos los aspectos de la organización social náhuatl. Sin embargo, el verdadero epicentro de estos grupos domésticos giraba en torno al trabajo que describía un pensamiento de reciprocidad, amor y respeto, tanto para la comunidad como para el espacio que ocupaban, que además incluía una cosmovisión y una vida ritual afín para agradecer y venerar a los dioses. Religión. Antes de que llegaran los españoles, la cultura náhuatl practicaba una religión politeísta. Gran parte de sus dioses estaban relacionados con la naturaleza, como sucedió en el resto de América controlada por España. Los náhuatl fueron convertidos al catolicismo. Tradiciones. La comunidad náhuatl festeja el Día de Muertos como el día de la cosecha y hacen ofrendas a los difuntos porque según sus creencias, los muertos son entidades que ayudan a los vivos a traer la lluvia para las siembras, sobre todo el maíz. Problemática social o ambiental. Los habitantes, en su mayoría indígenas náhuatl, indicaron las zonas de riesgo e inundaciones. En rojo, las áreas que anualmente se inundan y en amarillo, las zonas que durante fuertes tormentas tropicales, huracanes, llegan a sufrir inundaciones. Cultura otomí. Localización geográfica. La población otomí se encuentra asentada mayoritariamente en 21 municipios, 8 son de alta marginación: Aculco, Amanalco, Acambac de Ruiz Castañeda, Chapa de Mota, Villa del Carbón, Morelos, Temascalcingo
y Temoaba. Vestimenta. El vestido de la mujer otomí consiste en un chincuete o enredo de lana muy amplio y largo de color azul marino o negro, con líneas verdes, naranjadas y amarillas, y una blusa de popelina de color blanco, manga corta con bordados de motivos florales, faunísticos o geométricos, o bien una combinación de ellos. Gastronomía. La alimentación de los otomís se basa en el maíz y el frijol. Los platos típicos son las tortillas, tamales, atoles, así como las mazorcas cocidas o asadas. Igualmente consumen productos vegetales como los nopales, la tuna, habas, las calabazas, garbanzos y chícharos. Actividades económico-productivas. La principal actividad económica del pueblo otomí se basa en el cultivo de maíz, frijol, haba, trigo y avena, asimismo del maguey, el cual tiene doble propósito como delimitador de los terrenos de las viviendas indígenas y extracción del aguamiel para producir pulque. Organización social. La mayoría de los otomís aceptan a los gobiernos locales y al gobierno federal como autoridades. Entre ellos, mediante elecciones populares, se asignan cargos para las fiestas del año como el de mayordomo, fiscales, cargueros, tópiles, rezanderos y cantores. El cargo que se asigna debe ser tomado con respeto y responsabilidad. El mayordomo se encarga de las relaciones religiosas y civiles. Religión. Luego de luchar con los colonizadores y resistirse hasta la muerte, al pueblo otomí no tuvo otra opción que aceptar su cultura y creencias. Así, hoy en día, existe una función entre el componente histórico chichimeca, la cultura otomí y el catolicismo impuesto por los españoles. Tradiciones. La danza y la música son expresiones culturales vinculadas con la tradición otomí. Su ejecución es acompañada con cantos, alabanzas y movimientos que les permiten manifestar su agradecimiento a Dios, la Madre Tierra, la naturaleza y el cosmos. Problemática social o ambiental. Las prácticas agrícolas inadecuadas y el pastoreo están causando serios problemas de erosión. La parte de la subprovincia Llanos y Sierras de Querétaro, en Hidalgo, ha sido desprovista de su vegetación natural en casi 45% para dar paso a labores agrícolas y pecuarias. El pueblo purépecha es un pueblo indígena que habita principalmente en lo que hoy se conoce como Michoacán en México, aunque también se tienen evidencias que habitaron en el estado de Guerrero y Guanajuato. Actualmente este pueblo existe, manteniendo muchas costumbres y raíces de su cultura como su origen lingüístico. Economía. Su economía se basó en varias actividades. Una de ellas fue la metalurgia. Trabajaron principalmente el oro y el cobre. De hecho, esta habilidad no solo les permitió ser fuertes militarmente, sino económicamente también. Adicionalmente, trabajaron la agricultura, ganadería, pesca, alfarería, pintura, arquitectura y varias artesanías. También realizaban trajes típicos. Gastronomía. La alimentación de los purépechas prehispánicos se basa en el maíz, frijol, chile y calabaza, complementada con productos de la agricultura, caza, pesca y recolección. Vestimenta de los purépechas. Hay dos clases de faldas, una llamada sabanilla. Es un enredo y consiste en un lienzo rectangular de lana tejida a mano. Estas faldas sirvieron desde tiempos inmemoriales para abrigar durante la noche a toda la familia y de ahí su nombre de sabanilla. Religión. Antes de la llegada de los españoles para la conquista, el pueblo purépecha tenía su religión nativa, que se caracterizó por ser politeísta. Tarahumaras. Los tarahumaras, llamados originalmente rarámuris, son un pueblo indígena que existe en el territorio mexicano desde hace miles de años.
El nombre rarámuri significa de los pies ligeros. Esta denominación se debe a la costumbre de correr. Ubicación geográfica de los tarahumaras. El pueblo tarahumara ocupa actualmente una cuarta parte del suroeste del estado de Chihuahua, México. Más específicamente, se encuentran en una de las zonas superiores de la Sierra Madre Occidental. Debido a la ocupación de esta población durante siglos, esta sierra se conoce también como Sierra Tarahumara. Economía de los tarahumaras. El principal cultivo de este pueblo es el maíz, que puede plantarse en las laderas de la sierra. Además, se dedican a la ganadería utilizando todos los productos de la cabra y en menor medida de vacas, caballos y gallinas. Esto se debe a que la cabra es el animal mejor adaptado al territorio de la sierra. Vestimenta de los tarahumaras. La vestimenta tradicional de las mujeres es una falda estampada, que se le da volumen con otras faldas que usan debajo, una blusa y una pañoleta alrededor de la cabeza. Y del hombre es un blusón de manta, una tágora de manta dispuesto a manera de calzón, amarrado a la cintura, con una faja y una banda en la cabeza. Gastronomía. Los tarahumaras consideran la comida como una bendición que les otorga Dios. Esto se debe a que todos los ingredientes con los que preparan sus platos son de origen natural, sembrado y cosechado por ellos mismos. Uno de los ingredientes que más se destaca en su comida es el maíz. De este cereal pueden preparar diversos platos en las diferentes estaciones del año para obtener las energías y los nutrientes que necesitan para estar saludables. Danzas rituales de los tarahumaras. A pesar de ser cristianos, los tarahumaras conservan multitud de rituales y creencias de la época prehispánica. Durante estos rituales se realizan danzas que tienen un carácter especial que las diferencia de las danzas sociales. Las danzas rituales se ejecutan siempre de la misma forma y son transmitidas de generación en generación, sin introducirse modificaciones ni innovaciones. Cada danza es una forma de relacionarse con el mundo sobrenatural. Tzotziles, ubicación. Las tzotziles son un pueblo maya indígena de la Sierra Central de Chiapas en el sur de México. Economía. La principal fuente de apoyo económico de Tzotziles es el cultivo migratorio de maíz, frijoles y calabazas. Otros cultivos comerciales son plantados en menor grado. La mayoría de los hombres con acceso a la tierra producen mucho más de lo que consumen sus familias inmediatas. El exceso se vende por dinero en efectivo. Costumbres, fiestas y dioses. Los matrimonios son estrictamente monógamos, pero el matrimonio no se considera una relación permanente de por vida. La separación o el divorcio seguido de una relación a largo plazo con un nuevo compañero es extremadamente común. Para los primeros matrimonios, el matrimonio tzotziles tradicionalmente se organizaba mediante un intercambio ritual de visitas y regalos entre los padres de la novia y el novio. Gastronomía. Tortillas hechas a mano, servidas con pepita de calabaza molida y una salsa de tomate fresco con chile. El posh es el aguamiel y la chicha. Creencias religiosas. La comunidad tzotzil ha tratado de mantener las tradiciones y rituales de la época prehispánica. Sin embargo, debido al proceso de colonización, las comunidades han adoptado las creencias del catolicismo y por tanto se pueden decir que sus creencias son católico-sincrético. Yaqui, localización geográfica. El pueblo yaqui ocupa tradicionalmente una larga franja costera y de valle al sureste del actual estado de Sonora. Vestimenta.
Los yaquis se vestían de pieles de animales. En la actualidad las mujeres usan faldas y blusas bordadas de flores, que encima llevan una blusa o una falda transparente. Gastronomía. La dieta yaqui tiene características similares a las dietas sonorense, por ejemplo, la presencia del frijol, tortilla de harina, de trigo y tortilla de maíz. Actividades económico-productivas. La agricultura comercial, la ganadería y la pesca son las actividades predominantes de los yaquis. La actividad fundamental de la economía yaqui sigue siendo la agricultura comercial: trigo, cártamo, soya, alfalfa y maíz. Organización social. La tribu se organiza alrededor de los 8 pueblos tradicionales. Cada uno presenta una unidad política, militar, religiosa y ritual. Religión. La religión yaqui se presenta a raíz de la conquista como un complejo que yuxtapone creencias y prácticas nativas con las católicas. Tradiciones. Principales celebraciones se realizan en la Cuaresma y Semana Santa. Estas ceremonias se combinan con las danzas de su cultura, como la danza del venado, la cual es la más emblemática de la región. Problemática social o ambiental. Más de 25 personas, entre ellas mujeres y niños, murieron en esa época. En las primeras décadas del siglo pasado, el pueblo sufrió varios intentos de despojo a sus recursos.